La Guerra Cristera y Movimiento Obrero. Antecedentes de la Guerra Cristera. Los gobernantes de México llevaron a la práctica una serie de medidas que proclamaban la separación entre la Iglesia y el Estado. En 1910, tras la victoria de Carranza y Obregón, se promulga la nueva Constitución, la cual establece una política de intolerancia religiosa y privó a la Iglesia de toda la personalidad jurídica. Entre sus puntos están la prohibición de los votos religiosos, la prohibición a la Iglesia para poseer bienes raíces, se prohibió el culto público fuera de las dependencias eclesiásticas, el Estado decidiría el número de iglesias y de sacerdotes que habría, se negó al clero el derecho a votar, a la prensa religiosa se le prohibió tocar temas relacionados con asuntos públicos, se señaló la educación primaria como laica y secular, las corporaciones religiosas y los ministros de cultos estarían impedidos para establecer o dirigir escuelas primarias. El 14 de noviembre de 1921, la antigua Basílica de Guadalupe sufrió atentados, originó el enojo de la feligresía mexicana y dio una razón para levantarse en armas. La principal causa de la Guerra Cristera fue la modificación del Código Penal de 1926, realizada por el presidente en lo que se llamó la Ley Calles. Con ella se buscaba limitar aún más la participación de la Iglesia en la vida pública, incrementando el poder del Estado sobre la Constitución de la Iglesia mexicana. Nació un fuerte movimiento social en pro del derecho al libre culto, bajo el lema Viva Cristo Rey o Viva Santa María de Guadalupe. Iniciaron el acopio de armas y la conformación de guerrillas campesinas, creyendo viable una salida militar al conflicto. Ley Calles. El 21 de junio de 1926, Ley Calles se adicionó al Código Penal Federal. El Congreso de la Unión estaba completamente a las órdenes de Plutarco Elías Calles, quien buscaba enfrentar de manera abierta el clericalismo de la época. Elías Calles asumió la primera magistratura del país en 1924, hizo valer al pie de la letra los artículos 3, 5 y 27 y 130 de la Constitución de 1917, que afectaban directamente a la Iglesia Católica. Calles ya poseía la fama de ser el político más anticlerical. Como respuesta a los ataques, el 9 de marzo de 1925 surgió la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, una asociación que exigía libertad religiosa y todas las libertades que se derivan de ella en el orden social o económico. En febrero de 1926, Plutarco Elías Calles ya había ordenado la clausura de templos, la expulsión de sacerdotes extranjeros y la represión de expresiones de fe en espacios públicos. Finalmente, en 1927, inició el acopio de armas para la Guerra Cristera, uno de los enfrentamientos civiles más sangrientos del siglo XX. Los obispos mexicanos se distanciaron rápidamente del movimiento armado, desconocieron a la Liga y trataron de negociar la paz con el gobierno de Calles, con la mediación del gobierno de los Estados Unidos. Los cristeros eran un ejército irregular, que no esperaban recibir pago y que no contaban con mecanismos formales de aprovisionamiento, reclutamiento, entrenamiento, atención a sus heridos o cuidado de los deudos, al igual que el movimiento obrero, que de hecho también fue atacado por el gobierno por un problema iniciado por él mismo. Ambos no practicaron la llamada leva, una práctica por la que se obliga a personas a sumarse a un ejército, sino que cada quien se suma en beneficio de sus intereses. Cuentan que se quemaron muchos documentos de la Iglesia, incluidas la fe de bautizo de todas las personas. Se decía, sin embargo, que Obregón llegaría a un acuerdo para acabar con la guerra. Sin embargo, Obregón fue asesinado. El Ejército Cristero. Los cristeros fueron un movimiento armado que desde 1926 hasta 1929 combatió la política laica del presidente Plutarco Elías Calles y por su sucesor Emilio Portes Gil, en cuyo mandato se puso fin al conflicto religioso. El ejército cristero estuvo compuesto básicamente por peones y aparceros rurales, dirigidos por antiguos militares revolucionarios y participaron también algunos sacerdotes. La participación en la guerra cristera no respetó nada, ni el sexo, ni la edad, ni la situación familiar. Se podría decir que se derribaron todas las barreras que no permitieran la unión de los guerreros. Participación de las mujeres. Se destacan más de 25.000 de las llamadas brigadas femeninas en Santa Juana de Arco, dedicadas a apoyar en la rebelión. La primera brigada se formó el 21 de junio de 1927 en Zapopan. La encabezó la señora Uribe, que firmaba con el seudónimo de señora G. Richau. Al principio compuesta por 17 mujeres, pero pocos días después contaba con más de 135 miembros. Su labor consistía en conseguir dinero, comida, parque, información, refugio, cura y protección a los combatientes. Las mujeres inicialmente se reclutaron de los colegios católicos y con el tiempo se incorporaron mujeres campesinas y de todos los estratos sociales. Las brigadas femeninas transportaban municiones en corsés,
o en carros cubiertos con maíz, jabón, huevo o cemento hasta las zonas de combate, donde posteriormente a lomo de mula los hacían llegar a los cristeros. Las brigadas bonitas se componían de chicas entre 15 y 25 años. También había grupos de mujeres auxiliares de mayor edad o casadas con hijos. Eran reclutadas de todas las clases sociales, en general en los barrios populares y en las zonas rurales. Las brigadas eran una sociedad exclusivamente femenina, cívica, libre, autónoma y secreta. Su estructura era militar jerárquica, porque eran consideradas como un cuerpo más de combate en la guerra cristera. Pero este movimiento trabajaba en total clandestinidad, imponiendo a sus miembros un juramento de obediencia y secreto. Su misión era extremadamente peligrosa porque ellas actuaban a solas, sin ninguna cobertura, en el más grande secreto, no solamente en las zonas ocupadas, sino también directamente entre el enemigo, tanto para descubrir sus planes como para identificar traidores infiltrados entre los cristeros. Es necesario considerar este aspecto de la doble vida que llevaban, de mujeres, hijas, hermanas, madres, esposas, por un lado y por el otro, militantes efectuando sus misiones, de día o de noche, en absoluto secreto, en el mayor peligro, solas y jamás protegidas. Gobierno de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón se convirtió en presidente constitucional de México el 1 de diciembre de 1920. Una vez en la presidencia, Obregón dio un decidido impulso a la reforma agraria, expropiando latifundios y tierras mal cultivadas que repartió entre los campesinos en pequeñas propiedades. Gobierno de Plutarco Elías Calles. Siendo presidente electo, Calles se enfrentó con los problemas del país resultantes de los anteriores movimientos sociales y políticos. Expidió la Ley General de Pensiones Civiles a favor de los empleados federales y estimuló la creación y funcionamiento de cooperativas. Respaldó al movimiento obrero mediante la Confederación Regional Obrera Mexicana y el Partido Laborista. En el periodo presidencial de Plutarco Elías Calles aconteció la llamada Guerra Cristera, debido a algunas fricciones entre la Iglesia Católica y el gobierno, por lo cual el clero católico realizó una campaña contra diversas normas legales, por lo que Calles expulsó a sacerdotes extranjeros y cerró locales religiosos, provocando una respuesta violenta por parte de los feligreses católicos y la jerarquía eclesiástica. La Guerra Cristera acabó en 1929. Comandantes por parte del gobierno y ejército mexicano: Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Joaquín Amaro Domínguez, Marcelino García Barragán, Genovevo Rivas Guillén, Enrique Gorostieta Velarde, Obispo José Mora y del Río, Leopoldo Ruiz y Flores, Álvaro Obregón Salido, Francisco Orozco y Jiménez. Fin de la Guerra Cristera. La Guerra Cristera llegó a su fin en 1929, tras la llegada al gobierno de Emilio Portes Gil en 1928 y el inicio de una serie de negociaciones. Calles, presionado por los efectos devastadores de la crisis de 1929, pronunció el así llamado Grito de Guadalajara. El 21 de julio de 1934 marcó el inicio de una serie de reformas al sistema educativo mexicano que culminaron con el proyecto de la así llamada Educación Socialista. Consecuencias de la Guerra Cristera. La Guerra Cristera, que se prolongó durante 3 años, ocasionó unas 250,000 muertes, entre civiles y combatientes. También se generó una oleada de refugiados hacia Estados Unidos que alcanzó la misma cifra, pero de ciudadanos no combatientes en su mayoría. En cuanto a las decisiones políticas, la guerra forzó al Estado a modificar sus reformas laicas en materia educativa, a postergar la aplicación de sus leyes en materia de cultos y a centralizar en el presidente la relación entre Estado e Iglesia. Finalmente se logró un modus vivendi entre Estado e Iglesia, es decir, una forma de tolerancia y convivencia. La Guerra Cristera debió terminar en 1929, cuando el episcopado y el gobierno se pusieron de acuerdo por medio de arreglos para establecer la paz. Sin embargo, al ser este un arreglo entre élites, los campesinos no quedaron conformes y nuevamente se levantaron en armas. Fue así como se produjo la Segunda Cruzada, durante el mandato de Lázaro Cárdenas, pues Calles, antes de terminar su gobernatura, había instaurado la educación socialista. Esta segunda cruzada comenzó a perder fuerza entre 1936 y 1940, cuando el Estado cedió y permitió la libertad de culto, la suspensión de la educación con tintes socialistas y la apertura de iglesias. Sin embargo, los artículos de la Constitución no fueron modificados sino hasta 1992. Movimiento obrero. Por otro lado, con respecto al movimiento obrero, que tuvo como principal objetivo mejorar el bienestar de los trabajadores y surgió a partir de la Revolución Industrial. Tuvo sus primeras manifestaciones a principios del siglo XX, durante las huelgas de trabajadores. Estas fueron la huelga de los tabacaleros de 1905, la huelga de los mineros de Cananea en 1906 y la huelga de los trabajadores textileros de Río Blanco en 1907. Los antecedentes del movimiento obrero mexicano se remontan a los primeros intentos de industrialización del país,
después de la Guerra de Independencia y la finalización de la intervención francesa en México en la segunda mitad del siglo. Fue un tipo de organización de naturaleza mutualista, no reivindicativa, es decir, tenía el propósito de apoyarse mutuamente en caso de necesidad, pero no de luchar por mejoras salariales o laborales. El movimiento obrero a la fecha sigue vivo, en diferentes huelgas y con menos apoyo. Al igual que la Guerra Cristera, fueron sociedades atacadas por el gobierno, al no querer apoyar sus peticiones. Se habla de un movimiento con demasiadas pérdidas. El movimiento obrero, tanto como la Guerra Cristera, empezaron como movimiento pasivo, con la única finalidad de llegar a un acuerdo ventajoso para ambos bandos. Sin embargo, el gobierno empezó a atacar. Aunque de la Guerra Cristera no se sabe mucho, ni se nos enseña en los libros de texto, fue una guerra bastante sanguinaria, pero sobre todo marca el inicio en el que la Iglesia se separó de las decisiones políticas del país, quedando todo en manos del gobierno.